Este breve video le ayudará a comprender cómo se utiliza el Cochlear Mini Micrófono 2+. Puede haber situaciones en las que quiera escuchar a alguien a la distancia, como una iglesia, un salón de clase o en situaciones ruidosas como un restaurante. Piense en su mini micrófono 2+, como si fuera su oído extensible y versátil que le permite escuchar hasta 82 pies de distancia. Para utilizar este accesorio por primera vez, debe asegurarse de que esté cargado utilizando el cable que viene incluido. Emitirá una luz roja que continúa mientras se está cargando y cambiará a una luz verde intermitente cuando se haya completado la carga. Luego deberá enlazarlo con el procesador. Comience con su procesador de sonido Kanso 2 apagado. Encienda su mini micrófono 2+ para que se encienda una luz verde. En la parte posterior del mini micrófono 2+ hay un pequeño botón blanco. Presione el botón blanco. Emitirá una luz naranja intermitente. Encienda su procesador de sonido Kanso 2. Emitirá una luz azul intermitente para indicar que el enlazamiento fue exitoso. Vuelva a colocar el procesador en su cabeza. Recuerde que solo tiene que completar el proceso de enlace una vez. Para empezar a escuchar a través del mini micrófono 2+, simplemente inicie la transmisión a través de la aplicación Nucleus Smart y seleccione el icono del mini micrófono 2+, presionando aquí para comenzar a transmitir. Para detener la transmisión, presione desconectar. Si no tiene la aplicación Nucleus Smart, puede ver el video del control remoto de esta serie para ver los pasos sobre cómo transmitir. Puede controlar el volumen con los botones de lateral del mini micrófono 2+ o ponerlo en mudo con este pequeño botón de aquí entre los botones del volumen. Si quiere escuchar a su ser querido o a un amigo en un restaurante ruidoso o a la distancia, pídale que se enganchen el mini micrófono 2+ en la parte delantera de la camisa o al lazo del cuello que se incluye. Los escuchará directamente en sus procesadores. En una situación de grupo puede colocar el mini micrófono 2+ en posición horizontal en el centro de la mesa y se convertirá en un micrófono omnidireccional diseñado para permitirle escuchar a más de una persona a la vez. Este cable incluido también proporciona funciones adicionales que le ayudarán durante el día. Por ejemplo, si está trabajando desde su casa y quiere escuchar una videoconferencia a través de su computadora portátil, solo tiene que enchufar este extremo en la computadora portátil y el otro extremo al mini micrófono 2+. Este icono de música emitirá una luz verde para indicar que está conectado. Inicie la transmisión presionando el icono en la aplicación Nucleus Smart y comenzará a escuchar la videoconferencia desde su computadora portátil. Para detener la transmisión, simplemente presione desconectar. Si se encuentra en una sala o en un edificio como una iglesia que tiene telebobina, normalmente indicado por este logo, puede aprovechar el sistema de telebobina presionando el botón gris de la parte posterior del mini micrófono 2+ para resaltar el icono T, que significa telebobina. Esto permitirá que el procesador de sonido Kanso 2 comience a escuchar a través del sistema de telebobina. Para los padres de niños que utilizan un sistema FM, hay un puerto FM disponible en la parte inferior para poder conectar el receptor de sistema FM al mini micrófono 2+. Esto garantizará que su hijo reciba la señal del sistema FM directamente en el procesador de sonido Kanso 2. Por último, si quiere ver el estado de la batería del mini micrófono 2+, simplemente mantenga presionado este botón gris y le mostrará cuánta batería queda. En general, la batería puede durar hasta 11 horas antes de tener que recargarla. Cuando no esté utilizando el mini micrófono 2+, es conveniente que lo apague. Simplemente mantenga presionado el botón de la parte superior hasta que aparezca la luz roja. Espero que este video le haya proporcionado información sobre algunas de las muchas formas en que el mini micrófono 2+ puede utilizarse como una herramienta útil en su vida cotidiana.